buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa Desde la Otra Acera. Les saluda Denis Solís, secretario general de la APSE. Para el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante en el cual estaremos analizando los recortes y debates que se están dando en la Asamblea Legislativa con respecto al presupuesto 2021. Para el desarrollo de este tema nos acompaña el señor diputado de la República, Welmer Ramos, del Partido de Acción Ciudadana, y también tendremos una representante del Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares, ¿verdad? Que estos días las hemos visto en una lucha, incluso en la Asamblea Legislativa manifestándose, ¿verdad? Defendiendo el derecho de su gremio, ¿verdad? Ante una serie de recortes que se están dando, impulsados por parte del Gobierno de la República y también de los diputados, lo cual es bastante grave para este 2021 que se viene después de un periodo tan complicado de COVID-19 y que nosotros esperamos que el 2021 traiga mejores cosas que las que hemos tenido en este 2020, pero definitivamente ante este tipo de medidas el panorama no es muy alentador. Nos acompaña nuestra compañera Sofía Guillén, a quien le damos la bienvenida. Sofía, ¿cómo estás? Hola, hola Denis, un placer estar por acá. Y efectivamente la discusión en torno al presupuesto de la República ha sido muy ácida porque además ha sido un año difícil en el que la coyuntura presionó todavía más las finanzas públicas, pero además está inmiscuido este debate en una especie de lógica recortista, austericida, una carrera por ver quién recorta más desde el Ejecutivo hasta las diputaciones o la Asamblea Legislativa, no todas, pero ciertamente pareciera que hay una lógica un poquito nociva detrás de lo que ocurrió con el presupuesto. Hoy vamos a hablar sobre esos debates asociados al presupuesto del otro año que tienen todo que ver con el MEP, todo que ver con otros títulos presupuestarios y también todo que ver con la calidad de los servicios públicos que la ciudadanía recibe en Costa Rica. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. La Sociedad de Seguros de Vida le ofrece diferentes líneas de crédito para hacer realidad sus sueños y los de su familia. Si mantiene más de 200,000 colones de salario líquido por mes y 12 cuotas pagas de la póliza mutual, ingrese a nuestra página web y complete el formulario para conocer sus posibilidades de crédito. Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. 100 años movidos por la solidaridad. Regresamos del corte comercial y esta noche estamos hablando sobre el presupuesto de la República que recién ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa y que corresponde al ejercicio económico del otro año, 2021. Y vamos a ver la siguiente cápsula para repasar algunos de los acontecimientos asociados a este
Presupuesto que, como ustedes sabrán, pues a finales de un año se discute el presupuesto del siguiente año, ¿no? Entonces, bueno, veamos de qué trata la discusión sobre el presupuesto del otro año recién aprobado en la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que es su obligación. Todos los años el Poder Ejecutivo debe presentar el presupuesto de la República en la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa aplica, digamos, incidencia sobre ese presupuesto y se aprueba o sale algún presupuesto, sea el original o sea el modificado. Pero bueno, el Poder Ejecutivo presentó el 1 de septiembre de este año el presupuesto a la Asamblea Legislativa para el otro año, y ya traía entonces un recorte de 368.000 millones de colones. Dicho sea de paso, ese recorte que el Ministerio de Hacienda aplicó sobre este presupuesto, pues tiene que ver con la regla fiscal. Recordemos que la regla fiscal era el 4º capítulo de la reforma fiscal, y básicamente la regla fiscal obliga a recortar según ciertos niveles de deuda en ciertas condiciones, y el Poder Ejecutivo pues presentó entonces o hizo un presupuesto más recortado de lo que la regla fiscal decía que había que recortar, y ese fue el texto que presentó el 1 de septiembre de este año. Ese texto original, esta es una tablita resumen que trae la exposición de motivos del presupuesto original, del texto base. Ustedes pueden consultarla en la página del Ministerio de Hacienda, dan clic en presupuesto, proyecto 2021 y ahí lo van a encontrar. Y trae un resumen de los títulos presupuestarios, ¿verdad? A quién es que se le da presupuesto en este documento. Vean ustedes que los 3 títulos presupuestarios con más carga son efectivamente el servicio de la deuda, el Ministerio de Educación Pública, el régimen de pensiones, y vean además que ya de por sí habían algunos títulos presupuestarios que traían fuertes recortes desde el inicio, desde que el Ejecutivo lo presentó el 1 de septiembre. Ahora, habría que decir que este fue el texto original, ¿verdad? El 1 de septiembre el Ejecutivo presentó este presupuesto, pero la Asamblea Legislativa a partir del 1 de septiembre ya lo procesa y entonces decide, puede incidir, recortar, aumentar, mover, en fin. Tiene ciertos criterios, eso sí, pero se supone que debería tenerlos. Pero bueno, ¿qué pasó? Que a este texto base la Asamblea Legislativa le metió mano. ¿Y cómo le metió mano? Bueno, le metió mano particularmente, y la más llamativa, fue la aprobación de la moción número 74, que se aprueba justamente hace unos días ya, se aprueba un lunes en la noche, y esta moción número 74 contiene una serie de recortes muy fuertes. Es decir, aparte de los recortes que ya traía el presupuesto, porque el Ejecutivo lo mandó con recortes, además la Asamblea Legislativa le hizo más recortes a través de la aprobación de esta moción. Y sobre esta moción existió toda una discusión, ahorita la vamos a abordar un poquito más, incluso hasta en términos procedimentales, pero también en el contenido, porque es que el contenido al final fue una cantidad de recortes tremendamente pesados y a mi criterio además irresponsables, al punto de que inclusive digamos, el diputado José María Villalta llegó a expresar a los medios de comunicación que sobre la educación pública había existido un recorte tremendamente desproporcional. 45 de cada 100 colones recortados al presupuesto nacional son recortados en la educación. Ese es el tamaño del recorte que hicieron en la Asamblea Legislativa, aunque no fue exclusivamente al MEP, ¿verdad? También se le recortó a Salud, a los Censinay, a la Caja, al INAMU, al Ministerio de Cultura, se aplicaron varios recortes y de hecho algunas instituciones advirtieron que esto podía poner en peligro sus funciones. Y bueno, además todo un debate sobre la aprobación final del presupuesto, porque resulta que lo aprobaron sin mucha claridad. Aprobaron la moción y aprobaron el presupuesto en segundo debate, a pesar de que la comisión de redacción apenas si daba chance, no lograron conocer el texto final con los cambios.
Es decir, votaron un poco a ciegas ese segundo debate. De alguna manera esto habla del grado de irresponsabilidad con el que a veces son tratados estos temas en la Asamblea Legislativa. Además, implicó toda una afectación para las trabajadoras cocineras, de las que hablaremos en la segunda parte, y afectó varias partidas sociales. Esta es una especie de recuento rápido sobre lo que ocurrió con el presupuesto durante las últimas semanas. En realidad es un tema muy importante porque tiene que ver con los servicios públicos que recibimos todos y todas, y pues para las personas trabajadoras de estos órganos, pues también que es significativo. Y además la forma en la que se da dice mucho de cómo se plantean estos debates en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, nos acompaña don Welmer Ramos, diputado de la República, como bien lo presentaba Denis al inicio. Don Welmer, quizás empecemos por contarle a la audiencia en qué consistieron concretamente los recortes, cómo fue ese proceso de recortes, estire y encoge, y bueno, qué criterios dijeron las diputaciones que apoyaron esto para al final asumir semejantes recortes, que dicho sea de paso, a la audiencia hay que aclararle que 3 diputados votaron en contra del presupuesto de la República, que fueron don Welmer Ramos, que hoy nos acompaña acá, don Walter Muñoz y don José María Villalta. Con todos los demás votos pasó, ¿verdad? Aprobado con una mayoría muy importante. Don Welmer, recortes sobre el presupuesto y afectación a programas y servicios públicos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, don Denis y doña Sofía. Debo decir primero, como economista, que el tema de los recortes a la inversión pública, a los servicios públicos, a los programas sociales, es un tema que más que político es un tema económico. En medio de una situación recesiva que vive el país, la economía dice que hay que estimular la economía por medio de la inversión y por medio de tener un gasto público un poco más agresivo. ¿Por qué? Porque el gasto público tiene efectos multiplicadores en el resto de la producción. Un recorte brusco del gasto público, como es este, que recorta 1,5% del PIB, ya el gobierno había recortado un 1% del PIB y la Asamblea Legislativa exige que se recorte 150,000 millones, lo que hace es darle otro golpe más fuerte a la economía, porque disminuye la demanda agregada, eso disminuye la capacidad de las empresas para vender, entonces las empresas tienen que recortar trabajo, van a tener menor actividad y esos son menores impuestos para el gobierno. En fin, significa una suma de males que no es el momento de generarlos. Ahora, cuando estoy hablando de que la política fiscal tiene que ser generosa, no estoy diciendo hacerla de manera permanente, sino es invertir en educación y ser solidario con los que están pasándola mal en este momento. Un país, una sociedad, tiene que tener solidaridad. Y además de solidaridad, si tenemos un destino común en las épocas malas, tenemos que darnos la mano y ahí el Estado tiene que estar fortaleciendo más los programas sociales. En concreto, ¿qué se está recortando? Se está recortando inversión pública. Estos son caminos, estos son escuelas, esto es inversión pública, son infraestructura hospitalaria. Se está recortando en programas sociales como el Sensinay, como el INAMU, como comedores escolares. Se está recortando dinero para los hogares de ancianos, etcétera. Entonces, lo que se está haciendo es un daño enorme a la economía y se está haciendo un daño enorme a la solidaridad de un país que en estos momentos debería demostrarse más bien
generoso y solidario y unir en los momentos difíciles lo que es el sentimiento de patriotismo, de hermandad, de destino común. Es que quizás para la audiencia y para uno desde afuera de la Asamblea Legislativa es un poco complejo o difícil asumir que de repente hayan tantas diputaciones dispuestas a presentar recortes de este tamaño en programas de educación pública, en CENSINAI, hasta donde yo comprendo además es una moción que termina siendo pactada entre diferentes sectores. Digamos, Eso se parte... Sí. Sofía, aquí se parte desde la perspectiva de la política partidaria, del daño que se le pueda hacer a un gobierno sin pensar en el daño que se le está haciendo a la población y el daño que se le está haciendo a la institucionalidad de un país. Esto es más desde la perspectiva del odio y político que desde la perspectiva de salvar finanzas y demás. Porque si lo que se quisiera es reactivar la economía, más bien en el año 2009, en un gobierno del Partido de Liberación Nacional y con Óscar Arias a la cabeza, cuando el mundo enfrentó una crisis parecida, pusieron el plan Escudo, que fue un plan de gasto. Tenía un defecto, que los gastos los hicieron de manera permanente, cuando tenían que haber sido gastos meramente transitorios para reactivar la economía y después bajarlos. Bueno, eso no se hizo. Sin embargo, ahora lo único que cambia de esta situación calamitosa que vive Costa Rica es el partido político en que está. Y entonces Liberación y la Unidad se comportan de una manera grosera. Pero aquí el grave problema de los políticos tradicionales es que creen que haciéndole daño al país, le hacen daño al partido que está en el poder y con eso capitalizan votos para las próximas elecciones. Yo por eso me aparté totalmente del criterio del partido, del criterio de las mayorías y tomé una decisión, creo, responsable como economista que soy, como costarricense que soy, tomé esta decisión. Ahora, dice el dicho, muchos se pliegan a esas mayorías porque por miedo a la soledad se unen a la mayoría y terminan padeciendo la misma enfermedad. Eso dice el poeta argentino y yo creo que eso es verdad aquí. Habría que contarle también a la audiencia que el grado de irresponsabilidad y de hígado con el que se está haciendo política en la Asamblea Legislativa, un poco en esta dirección de lo que don Welmer señala, pasa inclusive por encima de procedimientos usuales, ¿verdad? Y de lo que dicta el reglamento legislativo para conocer mociones. Veamos la siguiente cápsula, un breve fragmento de la intervención de don José María Villalta, quien denuncia que además la moción con los megarecortes no solo era una indecencia en términos de recortes, sino que además se hace violentando los procedimientos que deberían de seguirse en la Asamblea Legislativa. Gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados. Pido la palabra por el orden, ya que ahora el reglamento de la Asamblea Legislativa no vale nada, pues esas son las nuevas condiciones que se están estableciendo aquí. Esa moción es claramente improcedente, señor presidente, y usted lo sabe. El artículo 39 bis del reglamento permite posponer los asuntos, pero no brincarse los asuntos para después devolverse a conocer a conveniencia, modificando o alterando completamente el orden del día de las sesiones. En este caso es más preocupante porque lo que se pretende es brincar a una moción que fue presentada, una moción compleja, que fue presentada el día de ayer al filo de la tarde, que todavía muchos no han tenido tiempo de analizar, para que las organizaciones eventualmente afectadas o los mismos ministerios afectados no tengan tiempo de reaccionar ni de analizarla. Debería respetarse y seguirse el orden de las mociones debidamente presentadas, incluyendo las mociones de reiteración que reglamentariamente, según el artículo 205 del reglamento,
tienen prioridad sobre las mociones nuevas. Esta es una moción nueva que fue presentada al filo del plazo. Se pretende brincar para conocerla primero, impidiendo la publicidad y el análisis que debe tener una moción compleja como esa, y después devolverse sabiendo que es un procedimiento con plazo fatal y que podría no dar tiempo para conocer el resto de las mociones. Esta práctica hoy la podrán hacer porque dicen, para eso tenemos mayoría, pero eso no la hace legal, no la hace válida. Obviamente es un mecanismo que puede servir para violentar por completo los derechos de las minorías representadas en este Parlamento. Es decir, los recortes los aprobaron, además pasándole por encima al reglamento. Yo sí creo que esto habla bastante de la dinámica que manda en la Asamblea Legislativa y de esa especie de odio visceral y de hígado con el que se está asumiendo de parte de una mayoría legislativa con muy pocas excepciones. Don Welmer, quizás la última preguntita que quisiera hacerle, aprovechando que está por acá, tiene que ver con qué esperar de lo que se viene el otro año, en dos niveles. Por un lado, me queda la preocupación de qué sucede con los ministerios, ¿verdad? Y qué sucede con estos programas sociales y entes a los que se les han recortado fondos. ¿Qué podemos esperar de esos servicios públicos? Porque yo creo que la gente tiene que tener claro que cuando estos recortes irresponsables ocurren, al final se afecta al servicio público y se afecta a la ciudadanía. Entonces, bueno, ¿qué esperar el otro año? ¿Y qué esperar respecto a los recortes como tal? ¿Y qué esperar respecto a la agenda legislativa en términos generales de ya el último año de esta Asamblea Legislativa? Uno, el otro año vamos a tener una caída mucho más grande de la producción, no solo por los efectos del COVID, sino consecuencia de las repercusiones que tiene una disminución importante en el gasto público, en la inversión pública. Eso es lo más lamentable, digo yo, lamentable en términos muy macro, porque eso va a significar menos empleo, eso va a significar menos recaudación de impuestos y menos ventas para las pequeñas empresas, etcétera. A nivel particular se están recortando programas sociales que son sumamente relevantes en un momento de crisis, como son los Sensinay, donde cada vez son más las familias que van a necesitar un apoyo para que los niños coman. Programas como los comedores de los Sensinay, ya dije Sensinay, sino los comedores escolares, tienen recortes importantes. El INAMU para ayudar a las mujeres jefas de hogar y demás que están en situación de pobreza, no van a tener ese respaldo hoy en día. Hay programas como también los de Limas, que tienen que ver con fideimas y con ayudas de Limas, están recortados. Los programas de los hogares diurnos para ancianos y los hogares de ancianos en general, con recortes sumamente bruscos, y hay muchos de estos adultos mayores que trabajaron toda una vida y que requieren ayuda hoy en día, y peor cuando estamos en una situación de calamidad. Y entonces, en vez de tener solidaridad, lo que vamos a hacer es más bien hacerles más grande la calamidad con estos recortes. Pero es que habían opciones de otro tipo para salir adelante acá. Aquí hay un montonón de empresas que están sin pagar impuestos desde hace muchos años. Ahí está el caso de los Panama Papers, que revela la alcahuetería que es no tener renta mundial y cómo muchísimas empresas, ganancias que tienen aquí en Costa Rica, simulan que se las ganaron afuera para no pagar impuestos. Y tenemos el tema también de 200 grandes contribuyentes que por 6 años no han pagado impuestos en Costa Rica. Tenemos un sobrepago en la obra pública que hay que ver cómo cambiamos esas leyes para que Costa Rica no esté pagando en exceso por la obra pública. Aquí se la dan al más barato, pero de inmediato comienza a encontrar una serie de errores en el diseño de la obra, en las condiciones del terreno y demás, y entonces con eso se vale para comenzar a encarecer esa obra y comienza a meterle adendas y la hace hasta 3 veces más cara. Tenemos el problema de
las compras del Estado en general, cuando compra bienes y servicios, está pagando de más. Y tenemos una situación grave, que es, y ahí lo dice la OCDE, tenemos un mercado financiero sumamente ineficiente en el cual está financiando la deuda al Estado, que le está cobrando 3 y 4 puntos de intereses más por año, que podría ser que esté pagando el 1,5% del PIB de más el Estado costarricense por intereses, pero no permiten que Costa Rica haga una estrategia de manejo de deuda diferente y que podamos recurrir a mercados mucho más grandes a tasas de interés más bajas. Entonces hay muchas acciones que hacer. Usted, Sofía, ha presentado algunas opciones muy buenas para salir adelante de esta crisis, reactivar un poco la economía y recaudar mejores impuestos y reducir los gastos. Yo lo he hecho también, he presentado 29 opciones concretas, pero aquí el tema es meramente político, partidista y viendo a ver cómo se le hace daño al país para que el país se lo cobre a un gobierno. Y la verdad es que el costarricense no se fija en eso, porque ya es un elector maduro y ya hemos visto que son en las 3 últimas semanas o en las 2 últimas semanas que los electores costarricenses toman la decisión y pues ni por plata que gasten, ni por bonitas canciones, ni papeles que tiren o camisetas que tengan. No, el elector costarricense al final se fija a ver quién tiene un programa más o menos cuerdo y es una persona también confiable y entonces genera el voto. Pero este marasmo de politiquería le está haciendo mucho daño a este país. Muchísimas gracias a don Welmer Ramos por habernos acompañado esta noche. Yo creo que esta media horita que logramos conversar ha sido de mucho provecho porque de alguna manera sí evidencia esa irresponsabilidad política con la que están tomando decisiones la mayoría en la Asamblea Legislativa. Nos habla de un escenario muy complicado, el que se nos viene encima, pero además me parece que plantea 2 ideas que vale la pena rescatar. La primera es que hay alternativas. Y eso hay que decirlo, porque en cierta forma nos han venido metiendo en esta competencia recortista por ver quién recorta más, como si eso te arreglara algo, como si recortarle al CENSINAI o al MEP arregle algo, y como si esa fuera la única forma de enfrentar un hueco fiscal como el que tenemos, además en una coyuntura tan difícil. Y la segunda idea que me parece que ha puesto sobre la mesa, que también vale la pena rescatar, tiene que ver con que los servicios públicos al final del día se traducen en calidad de vida para poblaciones, especialmente para las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? De repente los CENSINAI, de repente la atención que brindan los diferentes programas sociales de atención a mujeres, a personas adultas mayores, a la niñez, pues eso es necesario, más en una pandemia y en una crisis como en la que estamos. Más bien hay más desempleo, más pobreza, más desigualdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Más gente ocupa becas, más gente ocupa los servicios del CENSINAI. Mientras más gente lo ocupa, la Asamblea Legislativa está destinada a recortar y empobrecer esos programas. Eso carece de sentido. No es que la función pública sea perfecta. Sabemos que hay cosas que corregir. Por ejemplo, las licitaciones de obra pública que don Welmer bien ponía sobre la mesa. Pero esta carrera austericida en la que se metió la Asamblea Legislativa es muy peligrosa y además me temo que una gran parte de gobierno también se ha sumado a esa carrera austericida. Eso puede que nos conduzca a sitios muy peligrosos, Denis. Sí, bueno, Sofía y todas las personas que nos siguen en esta noche, bueno, para mí, en este contexto de COVID y viendo el rumbo que ha tomado el presupuesto 2021 en la Asamblea Legislativa, yo veo acá lo lamentable que se ha convertido la regla fiscal luego de 2 años, ¿verdad?, de haber estado en esa lucha en las calles donde tanto anunciamos nosotros los efectos que tendría la aprobación de ese plan fiscal y tanto, ¿verdad?, que estuvimos hablando y recuerdo en mi caso allá en San Ramón y las zonas que fuimos a las diferentes comunidades y tanto que hablamos a la gente de las consecuencias que tendría ese título 4, ¿verdad? Y vemos que hoy, 2020, 2 años después, en una coyuntura de COVID,
una coyuntura económica muy complicada para el país. Lamentablemente, esta regla fiscal se convirtió en un mandamiento de piedra, ¿verdad? Escrito en piedra, donde es totalmente inflexible, ¿verdad? Para estas personas. Donde en momentos de necesidad, donde en momentos muy difíciles para la sociedad, no les importa en este momento hacerles recortes que van a afectar a las personas más necesitadas de este país. Y es donde vemos esta inflexibilidad que se ha dado con la aplicación de la regla fiscal en estos tiempos, y es lo que ha llevado a la aprobación de este presupuesto en la Asamblea Legislativa en estas condiciones. Sí, ahora lo comentábamos, bueno, aquí definitivamente hace tiempos ideológicamente viene una presión y una fijación con lo que es el gasto público, y eso no es nuevo, ¿verdad? Esto es un asunto ideológico que lo vemos uno u otro partido, lamentablemente han seguido la línea, ¿verdad?, que les ha dictado los grupos de poder, los diferentes medios de comunicación y los encargados, ¿verdad?, de los diferentes poderes y el manejo político de este país, ¿verdad?, que al final de cuentas son una representación de los poderes económicos que están detrás. Pero acá lo que ha venido es una fijación con lo que es el gasto en el sector público. Y por supuesto que en esta época de coyuntura, de COVID-19, de situación complicada económica, esta ha sido la excusa perfecta, ¿verdad?, para venir con una serie de recortes que por supuesto han venido a afectar no solamente a los trabajadores del sector público, sino también a los trabajadores del sector privado, especialmente productores medios y pequeños, ¿verdad?, que lastimosamente esta crisis los ha venido a afectar directamente, tanto los bolsillos, ¿verdad?, de los trabajadores del sector público, que indirectamente se reflejan, por supuesto, en las ventas y en la producción, ¿verdad?, de los pequeños y los medianos, donde cada día vemos un retroceso económico, van negocios cerrados de estos pequeños, la pulpería, la carnicería, la verdulería, cada vez vemos más afectación en estos hogares. Ahora, tenemos, como decías anteriormente, una gran cantidad de personas en este país desempleadas, subempleadas, sin condiciones laborales adecuadas, y vienen en este momento con recortes fuertes en lo que son servicios públicos que cada uno de ellos requieren, ¿verdad? Que sus hijos, sus familias, cada uno de ellos requiere. Como decíamos anteriormente, parece que hay una competencia entre el Ejecutivo y el Legislativo al cual recorta más. Una volada de tijera a lo loco, como a ver cuál de ellos recorta más, como que pareciera que existe una necesidad de demostrarle a alguien, mire, estamos recortando por aquí, recortando por acá. ¿A quién le quieren quedar bien? O sea, en este tipo de competencia o de carrera recortista que tienen los diferentes poderes de la República. Por supuesto que es un daño, ¿verdad?, a los más necesitados, y bueno, y como dicen por ahí, sale más caro, ¿verdad?, en este caso la medicina que se está dando que la enfermedad, porque al final de cuentas vemos acá cómo se le vuela la tijera, por ejemplo, al Ministerio de Educación Pública, 68.000, casi 69.000 millones, al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, en un momento donde estamos hablando de reactivación económica y no queremos invertir en obra pública, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, en el caso de Salud. Entonces yo por ejemplo, me haría un tipo de comparación. O sea, si tenemos un hogar donde el cabeza de hogar ha endeudado y ha comprometido las finanzas del país, o de su casa en este caso, ¿verdad?, porque esto es una comparación. Si el cabeza de hogar ha comprometido las finanzas, hablemoslo así, en vicios, en alcoholismo, en tarjetas de crédito, en paseos, en gastos y de todo, resulta que ahora viene a recortar entonces la educación de los chiquitos, a recortar en salud, a recortar en alimentos. Eso es lo que están haciendo en este momento. El compromiso económico en que han metido a este país, no los trabajadores, no el pueblo costarricense, los grandes con malas decisiones, con la recaudación ineficiente, ¿verdad?, de impuestos, con la evasión y la elusión, los casos de corrupción que los hemos tocado aquí durante muchas veces, y los cientos miles de millones que se han dejado de cobrar, los cientos de millones que, hay que decirlo así, que se han perdido, que se han robado, no sé cómo sería el término más apropiado, y que han comprometido las finanzas de este país, en este momento se las están recortando a los más necesitados en una serie de instituciones que son de todas y todos los costarricenses, y que especialmente es un golpe, ¿verdad?, es un golpe a las familias y a esos ciudadanos que menos tienen. Sí. Aquí lo que yo veo que está sucediendo es que ha habido una incapacidad de reactivación económica, ha habido una incapacidad de propuestas verdaderas, no ha habido capacidad para manejar la pandemia, para manejar esta situación y reactivar la economía como debería ser, y lo más fácil ha sido
entrar en una carrera de recortes en el sector público para demostrarle a alguien por ahí que se está haciendo algo y por supuesto que posiblemente sea para poder tener acceso a créditos a nivel internacional, ¿verdad? Con los organismos, como lo que estamos viendo con respecto al Fondo Monetario Internacional. Sí, así es. Y creo que la situación es lamentable, un 2021, ¿verdad? Que uno esperaría que existan cosas nuevas, cosas mejores, pero por supuesto desde la APSE tenemos que decir que nos oponemos y que no estamos de acuerdo con lo que es en el recorte, ¿verdad? En programas sociales y en servicios públicos que benefician a la mayoría de los costarricenses como son la educación y la salud. Así es, bueno, y además habría que decir que esta moción de recorte proviene en realidad de un compromiso, ¿verdad? Es muy interesante porque, claro, los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, como bien nos indicaba don Welmer, están en una competencia de ver quién recorta más pensando que eso es arriarle al gobierno, ¿verdad? Digo, te estás volando servicios públicos, no le estás arriando a ningún gobierno así, estás dañando a la ciudadanía que necesita esos servicios públicos. Y por otro lado, ¿verdad? En el otro lado, de ahí el gobierno a la vez, de cierta forma, pareciera querer, porque recordemos que el gobierno de la República hace unos meses pues públicamente se comprometió a presentar más recortes, ¿verdad? Porque la Asamblea Legislativa estaba aplicando unos, entonces dijo, no, esos no, yo voy a presentar una propuesta. Y entonces presentó todavía más recorte, entonces uno dice, pero ¿qué es esa carrera tan extraña, verdad? Partidos políticos viendo cómo le rean al gobierno para lavarse la cara como si además nunca hubieran estado en el poder antes y no hubieran participado del gasto público nunca en su vida. Y además, por otro lado, un gobierno de la República que pareciera que está muy necesitado de mostrarle a algunos sectores corporativistas, a algunos sectores megaempresariales, que sí están aplicando recortes. Y lo digo así porque en la mesa multisectorial un poco eso fue lo que vi, ¿verdad? Un gobierno desesperado por mostrarle a los sectores corporativos y a las grandes empresas que sí están aplicando recortes, pero que a mí me gustaría muchísimo ver ese mismo ímpetu en materias como la que don Welmer mencionaba, en avanzar en los papeles de Panamá, en la renta mundial, que es una recomendación de los Panama Papers. Entonces, toda esa lista enorme de cosas que hay que hacer y que están en la Asamblea. Parece muy peculiar, ¿verdad? Y se ha incrementado mayormente en este último periodo. Uno veía en otro momento que este tipo de proyectos o presupuestos que se presentaban en la Asamblea Legislativa o diferentes proyectos, generalmente si el gobierno de la República lo presentaba era apoyado por la bancada oficialista y posiblemente los otros partidos políticos iban a estar en contra, había lo que llamábamos nosotros la oposición. Pero vemos que en este tipo de presupuesto, 3 diputados lo votaron en contra y todo el resto son cómplices de la aprobación de este presupuesto. Entonces, si bien es cierto, vemos que hay algunos partidos políticos, como lo dice el diputado, bueno, y quieren aprovechar el río revuelto, ¿verdad?, para llevar a sus aguas y como decíamos ahora anteriormente, golpear al gobierno, pero también hay una parte oficialista que está apoyando este proyecto, ¿verdad? O este presupuesto de la República, lo cual no se puede excluir, ¿verdad? En este momento excluimos a 3 diputados que lo votaron en contra, pero el resto de diputados de las diferentes fracciones han actuado de una manera irresponsable y se han ido por lo más fácil, que es volarle tijera al presupuesto de la República, volarle tijera a educación, volarle tijera a salud, volarle tijera a obra pública. Eso tiene que quedar muy claro y en eso de nosotros como organización totalmente tenemos que rechazarlo, ¿verdad? Porque como decías anteriormente, no se quieren ver otras medidas, no son tan enfáticos, no son tan convincentes, ¿verdad? A la hora de aprobar otro tipo de proyectos, por ejemplo, las recomendaciones de los papeles de Panamá, renta global, medidas más fuertes y severas para castigar al evasor y al elusor. Se siguen permitiendo los portillos legales para que el gran empresariado siga evadiendo en este país y siga eludiendo,
pero cuando se trata de ataque a los más necesitados, al pueblo costarricense, ahí no les tiembla la mano para castigar con más o fuertemente al pueblo costarricense. Así es, así es. Vamos a un corte comercial porque precisamente en la última partecita que nos queda del programa queremos hablar sobre una afectación muy puntual, que es a compañeras de los comedores estudiantiles, que además atienden a una población vulnerable que necesita el servicio. Vamos a un corte y ya regresamos. Ese cambio que implica la pensión también implica una educación en finanzas y un apoyo sobre eso. Y creo que Jupema hace una labor muy importante de informarnos, de educarnos, de cuidar nuestra economía en términos de que no haya un endeudamiento que nos comprometa más allá, pero que sí también permita tener recursos en un momento determinado, el sueño de una casa, un viaje, y es un lugar donde eso es posible, pero uno se siente que eso es posible en un lugar seguro. Jupema es la garantía de la calidad de vida y la tranquilidad que tengo hoy. Los impuestos son necesarios, porque nuestro Estado social de derecho no puede financiarse solo. De los impuestos salen, por ejemplo, las becas Avancemos, la atención de la caja, las pizarras de los colegios del MEP, la comida de los comedores escolares, las carreteras nuevas y muchas cosas más. Eso está claro. Pero acá la pregunta es, ¿quién debe pagar estos impuestos? La respuesta es todos. En APSE creemos que cada quien debe contribuir según sus posibilidades, que el rico pague como rico y el pobre como pobre. En la Asamblea Legislativa hay propuestas que apoyamos porque buscan justicia tributaria para la billetera tica, como aumentar los impuestos a los salarios y pensiones de lujo o aumentar los impuestos a las grandes empresas territoriales y a los grandes contribuyentes nacionales. No apoyamos un incremento de impuestos sobre la pequeña y mediana empresa, ni sobre el productor agropecuario o los hogares más pobres. Es hora de que los sectores más ricos se solidaricen. Justicia para la billetera tica. Para conocer más, visita billeteratica.com. Regresamos del corte comercial y durante la primera parte del programa hablábamos sobre los diferentes recortes que ocurrieron en el presupuesto de la República, que acaba recién de ser votado en la Asamblea Legislativa, y uno de estos grandes recortes precisamente tenía que ver con el MEP. De hecho, la educación pública fue la más recortada en este presupuesto. Y en esta segunda parte vamos a hablar de una afectación muy puntual. Vamos a intentar darle rostro a lo que significa este tipo de recortes irresponsables que no se piensan, digamos que no son meditados en la Asamblea Legislativa o que son hechos con el hígado sin importar ninguna otra cosa. Hoy vamos en esta última partecita a conversar con dos compañeras de Citracome, dos compañeras de los comedores estudiantiles, doña Rosario y Dayana, y particularmente vamos a hablar acerca de la discusión de las plazas que el presupuesto de la República recién aprobado no incluyó. Veamos la siguiente cápsula informativa con dos imágenes muy puntuales para poder refrescar la memoria. Bueno, hace rato que el Citracome, este sindicato, estaba solicitando que por favor se respetara el nombramiento de las cocineras escolares en el MEP. Hace un buen rato que se venía haciendo esta solicitud, se lo advirtieron a la Asamblea Legislativa, le indicaron la importancia, pero, y esta es la noticia más reciente, pero lo que sucedió fue que a la Asamblea Legislativa igual no le importó, y al final aprobó un presupuesto en el que no quisieron asumir las plazas para las compañeras cocineras del MEP. Bueno, doña Rosario y Dayana, contémosle quizás primero a la audiencia de qué trata esta discusión sobre las plazas, por qué había esta solicitud de que respetaran la creación de esas plazas. ¿Qué es lo que estaba pasando con las plazas de las cocineras?
Bueno, muy buenas tardes. Yo quisiera referirme a todo el país, porque todo el país se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. ¿Por qué era importante que nombraran por el MEP a estas trabajadoras de comedores escolares? Porque ellas, en su lugar de trabajo, pagadas por juntas de educación y juntas administrativas, son maltratadas, son abusadas laboralmente, son mal pagadas, porque a ellas, Panea, les voy a dar un ejemplo, les deposita 444.500 colones y a más de una de ellas les llega 210.000, 260, 240, entonces esto es un desorden. Y esto, como dijo muchos diputados que esto era política, esto no es política. Esto nosotros lo venimos pidiendo desde 2013 con la primera convención colectiva, ahí logramos que se incluyeran 600 plazas y esas fueron dadas por el MEP, esas 600 plazas. Pues ahora viendo la situación, que cada día se empeora más la situación de las trabajadoras, que cuando ya llegue este tiempo que ya estamos viviendo, llega el despido para ellas, teniendo un montón de años, las mandan para la casa, no saben si la compañera va a ser contratada el próximo año, ellas pasan tristes, todos no tienen un fin de año feliz, porque pasan preocupadas, pensando si van a tener salario el próximo año, si van a quedar en la calle o qué va a suceder con ellas. Esta es la preocupación. ¿Por qué las compañeras, por qué la Asamblea Legislativa no aprobó el presupuesto si nosotros no estamos pidiendo dinero para que se nombren estas trabajadoras? El dinero para el pago de ellas está ahí. Únicamente hay que hacer un traslado, el traslado de lo informal a lo formal, porque yo creo que como mujeres, ellas necesitan tener un respeto a su trabajo, un respeto como mujer, y no se le está dando el lugar a la mujer. A mí me llama la atención que el 25 de noviembre, cuando estaban las diputadas celebrando el día, que es el día que no violencia contra la mujer, estaban violentando los derechos de las mujeres. Estábamos en la calle pidiéndole a la Asamblea Legislativa que lo merecemos como trabajadoras y que mis compañeras, a Dios están, merecen ser vistas como personas, como mujeres. Qué terrible Costa Rica. Qué terrible lo que se vio en la Asamblea Legislativa, que las mujeres parece que no le importáramos al país, parece que fuéramos, no sé, no tomadas. Les pagan 40 horas y tienen que trabajar 48, las ponen a lavar los servicios, las ponen a limpiar las aulas, los pasillos de las escuelas, a hacerle comida a todos los docentes. En este momento no está yendo nadie a trabajar, solo los docentes tienen que llegar y ellas tienen que ir en muchas escuelas a hacer comida para los docentes aún en media pandemia. Yo pienso que esta es la necesidad que nosotros estamos luchando como sindicato para que ellas sean nombradas y que no voy a descansar y no voy a dejar esto aquí hasta el día que ellas sean nombradas. Muchas gracias, doña Rosario. Me parece que hace un llamado muy fuerte y muy importante, sobre todo para quienes nos escuchan y creen que el gasto público es tirar la plata a la basura o que en la función pública todo mundo son multimillonarios vagabundos. Y no, en la función pública hay muchas personas trabajadoras que dan alma, corazón y vida en su trabajo, y vean la inestabilidad laboral a la que a veces son sometidas y también las condiciones laborales. La precarización laboral no solo ha ocurrido en el sector privado, también la función pública poco a poco se ha ido precarizando. Dayana, no sé si le gustaría agregar alguna otra cosa respecto a esta primer pregunta sobre la importancia de que les mejoren las condiciones de vida y las condiciones de trabajo, porque este es un tema de derechos laborales, a las compañeras cocineras. Sí, claro, como es importante en Costa Rica son los niños y a los que están afectando tanto a las compañeras como a los niños también. Los diputados no están viendo y no están pensando en que ellos también pasaron por ahí, por los comedores escolares, y que ellos necesitaron de la alimentación de todos los comedores escolares. Entonces ahorita no están jugando solo con la estabilidad de las compañeras, sino están también jugando con la comida de los niños, que nadie puede hacer las cosas bien, de estudiar o de trabajar sin comer. ¿Y qué niño va a poder ir a la escuela tranquilo si es la única comida que tienen todo el día? O sea, ellos tienen que ponerse a pensar que tienen que ayudar a las compañeras, y no es solo ayudarlas, porque ellas ya tienen su trabajo. Únicamente hacer el cambio de que en lugar de que se lo depositen a Junta para que deje de estar ese déficit de plata por ellas,
que sea el Ministerio de Educación como siempre se ha visto, porque la plata sale de ahí. O sea, no creo que sea algo tan difícil. Muchísimas gracias. Finalmente, la última pregunta que quisiera hacerle, doña Rosario, y muy vinculado a esto que Ayana ponía sobre la mesa y que también me parece clave, y es que afecta al servicio público que al final del día se le da a niñez que necesita la comida. Es decir, por un lado, la calidad de vida de la persona trabajadora se ha afectado ante la precarización y por otro lado también el servicio público. Precisamente, me gustaría, si puede hacer un último comentario sobre esta situación y sobre cómo se han venido deteriorando los servicios públicos también, y particularmente el que ustedes dan a partir de esta precarización laboral. Imagínense que en este momento, desde ese momento que la Asamblea Legislativa negó el traslado de ellas al Ministerio de Educación, ya hay más de 50 mujeres que tienen su carta de despido y la mandan para la casa sin derecho a nada. Y ya no es, venga el otro año para ver si la vamos a llamar. No, ahora es, veo que la Asamblea a nosotros nos dio la razón, que nosotros somos los patronos y que podemos hacer muchas cosas, porque ellos lo han entendido muy mal. Vea la otra situación que se da con las juntas de educación. No ganan un 5, trabajan gratis. Yo conozco muchos presidentes de la junta que ni siquiera saben leer ni escribir. ¿Usted cree que esta gente puede ser patrón? ¿Cómo vemos la situación de Costa Rica con esto? Ahora, no solamente a nosotros se nos agrede, se agrede, como decía mi compañera, a la niñez costarricense. Hoy tienen una servidora, mañana tienen la otra, eso será lo que quieren. Tenemos más de 100 mujeres que tienen más de 20 años de dar su servicio. Primeramente gratis lo daban, ahora pagadas por las juntas de educación. Entonces, estamos viviendo una situación crítica, pero yo hago el llamado a los diputados, a las diputadas, 26 diputadas que están ahí en la Asamblea Legislativa, que se pongan la mano en el corazón, porque no es con el hígado, mi amor, es con el corazón, a pensar esa manera que esas mujeres están ahí, son jefas de hogar, a veces tienen que hacerse cargo a todos los nietos y un montón de obligaciones que ellas tienen. ¿Cómo creen que van a solucionar ellas su problema ahora ya? En este mes de diciembre les pagan medio diciembre, las mandan para la casa y algunas las llaman el próximo año en febrero y les pagan la mitad de febrero. Eso será justo. Eso se puede dar en Costa Rica con los trabajadores que tenemos. Eso se puede hacer con las mujeres humildes, sencillas. Por habernos acompañado estos minutitos, me parecen muy valiosos, me parece que quien vio el programa puede darle un poquito más de rostro, un poquito más de sensibilidad a lo que está pasando a través de este tipo de recortes. Hace mucho rato que se han precarizado los servicios públicos y hay vidas, hay personas detrás de esa precarización laboral, tanto la niñez que recibe el servicio como la persona trabajadora que lo da. Denis, nos hemos quedado sin minutos, pero quizás el cierre del programa de hoy. Sí, Sofía, bueno, acá hay varios temas importantes. Me parece que el asunto acá de recortes en lo que es el gasto público, como lo llaman ellos, lamentablemente deja de lado, ¿verdad?, lo que es esa visión humana de lo que envuelve, ¿verdad?, todo este tema. Uno de ellos es, bueno, si hablamos de las compañeras de comedores escolares, o sea, aquí no se estaba pidiendo aumentos ni privilegios como lo hablan las voces del odio, ¿verdad?, que han salido por ahí. Estamos hablando que los dineros que en este momento maneja PANEA sean trasladados al Ministerio de Educación Pública para que ellas pasen a ser parte de la planilla del Ministerio de Educación Pública, tengan estabilidad, tengan condiciones adecuadas, porque resulta que los comedores escolares en tiempos de huelga son servicio esencial, pero resulta que esas trabajadoras no son tratadas como trabajadoras de un servicio esencial. Y eso es muy lamentable y hay que ponerlo sobre la mesa y hay que decírselos a los diputados de la Asamblea Legislativa. Ustedes declararon comedores escolares servicio esencial
Y hoy en día a los trabajadores de comedores escolares no las están tratando como trabajadoras de un servicio esencial y les están negando condiciones y estabilidad laboral. Y eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Es un tema muy importante. Segundo, bueno, este tema de la reducción y recortes en educación no es nuevo, ¿verdad? Hemos visto la resistencia que ha tenido el gobierno de la República a cumplir con el mandato constitucional del 8% del Producto Interno Bruto para educación pública, lo cual es constitucional. Y cada gobierno de la República vemos que cada vez muestra más resistencia con cumplir con este derecho. Y han recortado, por ejemplo, en este año, por ejemplo, el Consejo Superior de Educación, por ejemplo, en programas de aplicación tecnológica en educación, enseñanza preescolar, segundo y tercer ciclo, enseñanza especial, educación para jóvenes y adultos. Entonces han habido recortes significativos en este tema. Qué grave, ¿verdad? En lo que se trata el tema de educación, ¿verdad? Yo que soy docente y me ha tocado vivirlo durante prácticamente 20 años, estar ahí día a día viendo la situación y las condiciones. Todos quieren, ¿verdad?, que los estudiantes tengan educación de calidad, que tengan docentes capacitados, que tengan buenos docentes, que tengan acceso a tecnología, hoy en día con los requerimientos, ¿verdad?, de los idiomas, que tengan obras de infraestructura adecuadas, por ejemplo, que usted mande a su hijo a clases y que tenga una aula adecuada, que tenga una silla para sentarse, un lugar digno, ¿verdad?, para poder recibir lecciones, y resulta que le volamos tijera al Ministerio de Educación Pública. ¿Cómo vamos a hacer chocolate sin cacao, ¿verdad?, como dicen popularmente, recortándole cada vez más a educación, y queremos que se le brinde un servicio de calidad a los y las costarricenses, a las futuras generaciones, a las que tenemos que preparar para que logren sacar este país adelante. En este mes, ¿verdad?, inicios de este mes, estamos con el 1 de diciembre celebrando la abolición del ejército, ¿verdad? Y siempre hablan, y el discurso es que nosotros no tenemos ejército, pero que tenemos el ejército de docentes y la gran cantidad de estudiantes, y que lo que no se invierte en armas se invierte en estudiantes, y al final de cuentas pareciera que esto se queda en pura retórica y discurso, porque lamentablemente con estos recortes que hacen en educación, ¿qué es lo que sucede? Que los estudiantes no tienen las condiciones dignas para salir adelante, y muchos de ellos terminan desertando de los centros de educación, desertan con una gran cantidad de desempleo, lo cual produce que muchos de estos muchachos se vayan a las calles, no tengan oportunidades de vida, lamentablemente incrementa la delincuencia del país, son presa fácil de lo que la vida está poniendo fácilmente hoy en día, ¿verdad? Y los vemos lamentablemente involucrados en drogas, en grupos organizados que no le traen nada bien al país, porque lamentablemente el lugar para que los jóvenes estén es en las aulas, y con este tipo de políticas recortistas que están promoviendo el gobierno de la República y los diputados, lo único que promueven es la deserción, más violencia, más crimen, más desempleo y más precarización para el país. En eso termina el austericidio y el recortismo dogmático de la Asamblea Legislativa. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, a nuestros invitados de hoy, a don Welmer y a las dos compañeras del Sindicato de Comedores Escolares. Nuestra total solidaridad con lo que sucede allí, y recordemos que hay rostros humanos detrás de lo que sucede en los servicios públicos. Alguien da el servicio no se da solo, y alguien lo recibe también. Así que mucho cuidado cuando se pasa tijera sin ver a qué cosa o a quién. Gracias por acompañarnos, nos vemos la otra semana en otra entrega más en Desde la Otra Acera.